Paz a la iglesia, amados hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de los que nos están viendo a través de Facebook. Es un placer nuevamente para mí estar acá con ustedes para poder llevar el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nuestros corazones. Y así como pudieron observar y apreciar la publicidad que nuestro hermano Luis lanzó ayer, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El marketing de excelencia. Quizás muchos de ustedes se habrán preguntado, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de marketing por excelencia en la iglesia? ¿Cómo es esto posible? Algunos de ustedes hicieron ideas porque miraron en la publicidad, miraron el logo de TikTok, miraron WhatsApp, miraron Facebook. Entonces quizás ustedes ya tienen una idea y creen que de esta manera va a ser el tema. Pues no están tan lejos, pero vamos a ver qué sucede con el marketing de excelencia. Primero, vamos a ver qué es el marketing en términos seculares. Es el arte y la ciencia de elegir mercados metas. Mercados metas, es decir, un conjunto de personas a quienes nosotros le vamos, en la empresa en este caso, le va a ofrecer un producto o un servicio que mediante la generación, entrega y comunicación de un valor para el cliente se va a aumentar. Es decir, entonces, el marketing lo que hace es agilizar lo que es el proceso de vender el producto o servicio a personas, pero también de fidelizar clientes y consumidores. Ese es el marketing en términos seculares. Realmente no es preciso que se aprendan o que apunten este concepto, pues lo pueden encontrar en Google. Hay muchos conceptos de marketing. Lo que sí me interesa que pongamos mucha atención es lo siguiente: el marketing religioso. Sí, como oye mi hermano, hay un marketing en la religión. Si usted no lo sabía, pues hay un marketing religioso. Y vamos a estar definiendo el concepto del marketing religioso. El marketing religioso son todas las acciones de mercadotecnia empleadas por parte de la iglesia para conseguir sus seguidores y así venderles su ideología. Ok, entonces el marketing religioso es aquel que la iglesia, la religión, propone y emplea aquellas técnicas de mercadotecnia. ¿Para qué? Para alcanzar a sus fieles seguidores. Así de sencillo, no hay donde perderse. Ese es el marketing religioso. Quizás a muchos de nosotros se nos puede venir a la mente, tenemos el marketing religioso, dice que son técnicas para alcanzar seguidores. Ok, pero ¿qué se nos puede venir a la mente? A mí, igual que a usted, hermano, creo que se nos vinieron a la mente quizás solo cosas negativas. Por ejemplo, vemos a los grandes predicadores, digo grandes por sus seguidores, que son muchísimos, a los grandes predicadores evangélicos haciendo actividades masivas con el objetivo de enriquecerse por las entradas o por el diezmo, etcétera. También miramos a la Iglesia Católica en un tiempo, y aún algunas iglesias continúan con esta práctica de decirle al pueblo de que pague cierta cantidad de dinero para poderles perdonar el pecado. Entonces quizás se nos vienen ideas así del marketing. Ok, es un concepto meramente secular, por lo tanto no creo que traiga algún bien en la religión. Bueno, vamos a ver. Pero antes vamos a ver algo interesante, porque el marketing en la religión tuvo un inicio, tuvo un principio en la historia de la religión. Y vamos a ver qué sucede. Pues fíjese, hermano, de que en 1357 después de Cristo, en Francia, apareció lo que es un manto, pero no cualquier manto, sino un manto que tenía impreso el rostro y el cuerpo de Cristo crucificado, así como escucha. Luego, la sede principal, pues como lo conocemos, la Iglesia Católica en Roma, tomó el manto y luego lo guardó en una capilla en Turín, Italia. ¿Qué sucede con este manto? Bien, rápidamente este suceso atraería cantidad de fieles, pero también detractores. Y entonces la iglesia dijo, tenemos este manto que es el que cubrió a Cristo en la cruz. Nos trajo fieles, pero también detractores. Detractores señalándolo de la procedencia, cómo es esto, a ver si es fidedigno el manto. Pero habían muchos fieles nuevos en la iglesia. Entonces dijeron, hay muchos fieles en la iglesia, quiere decir que esto es una oportunidad para que la Iglesia Católica se expanda aún más.
Y los detractores seguían diciendo. Decían, realmente este manto es de procedencia muy dudosa porque realmente no hay pruebas de que esto sea real. Estos son los grandes estudiosos en reliquias antiguas. Pudieron dar su apreciación acerca del tema. Por lo tanto, para muchos, este manto fue considerada una hábil estrategia de marketing para la captación de nuevos fieles, así como hoy, hermano. Quiere decir que este manto sirvió como una estrategia de la mercadotecnia para alcanzar nuevos seguidores. Así es, entonces vemos la introducción de la mercadotecnia, del marketing en la religión. Ahí lo vemos. Pero entonces, hermanos, ¿qué podemos ver? Podemos apreciar que a lo largo de la historia se ha introducido un tipo de marketing a la religión para vender la ideología religiosa. Otros, bueno, quizás la trastornan, la transforman para sus propios propósitos, para sus propios beneficios, como es, ok, hagamos esto para que venga más gente y diezme más y tengamos más dinero. Quizás eso ha pasado. Pero eso es lo que vemos en la historia, es lo que vemos en el marketing de la historia, pero sí, vemos que este concepto fue añadido a la religión. Pero la pregunta es, mis hermanos, mi pregunta es la siguiente. Y mire qué interesantes las preguntas que nos hemos formulado el día de hoy. ¿Realmente ese es el tipo de marketing que Dios desea? Rápidamente contestamos, claro que no, es una pregunta retórica. Entonces pasamos a la siguiente y dice, ¿habrá un marketing de excelencia con el objetivo más exacto? Y mire qué interesante esta pregunta. Y cuando yo me hice esta pregunta quedé analizando y es aquí el punto. Mire bien. ¿Habrá realmente un marketing de excelencia? ¿Por qué esta pregunta? Porque hemos visto que en la historia el marketing que se ha introducido a la religión realmente es errado, realmente encamina los propios beneficios, los propios propósitos de la persona. No realmente se mira un propósito genuino. Entonces vemos que debemos hacernos esta pregunta. ¿Realmente existe un marketing de excelencia? Y viene la segunda pregunta, dice, con el objetivo más exacto. Y aquí es el punto entonces, hermanos, donde nosotros nos ponemos a pensar y analizar, ok, quiere decir que sí hay un marketing de excelencia, pero el objetivo no está claro. Aquí es, hermano, hemos dado en el punto, hay un marketing de excelencia, pero necesitamos encontrar ese objetivo claro, ese objetivo perfecto, ese objetivo exacto para que nosotros podamos decir, vamos a hacer un marketing de excelencia. Así es, mis hermanos. Entonces, sí se puede. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hemos empleado el marketing de excelencia a cabalidad? ¿Por qué? Sencillamente porque la religión, ya voy a entrar al contexto de la Iglesia de Cristo, porque la religión ha ignorado el verdadero significado del marketing de excelencia y lo ha desvirtuado cabalmente. Pero vamos a leer una cita. Mire, esta cita bíblica es la que nos va a decir, nos va a hablar, nos va a susurrar en el oído y nos va a decir de esta manera, hermanos, siervos pueden hacer un marketing de excelencia. Yo creo que de todos los textos en la Biblia, creo que este es el más sencillo de comprender, el más sencillo de entender cuál es el marketing que Dios quiere que nosotros comencemos a hacer. No hay otro más claro, creo que este es. Y Dios, eso es lo que nos dice en esta mañana. Entonces vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Mira lo que dice el texto. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Palabra de Dios, palabra de Cristo. Estas son las palabras de Jesús. Entonces este texto lo vamos a estar analizando con cuidado, cuidadosamente. Y vamos a decir entonces que para tener y para crear lo que es un marketing de excelencia, necesitamos considerar tres aspectos importantes que nos empujan tres preguntas principales. Y el primer aspecto fundamental, vamos a estar entrando entonces, es el objetivo de excelencia. Primer aspecto fundamental para alcanzar un marketing de excelencia es el objetivo de
excelencia. ¿Cómo pretendemos, amados hermanos, alcanzar el marketing de excelencia si desconocemos cuál es el objetivo del mismo? Dijimos antes, lo hemos ignorado, lo hemos desvirtuado, pero ahora sí, vamos a entrar en el contexto de la iglesia de Cristo. Ya hablamos de la religión, ya hablamos que la religión toma el marketing y para seguir sus propios propósitos, para seguir sus propios objetivos, para llenar su bolsillo, para ser populares, para ser reconocidos, etcétera. Ya la religión dice eso. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Cristo? ¿De qué manera lo ha desvirtuado? ¿De qué manera? Bien. Entonces vemos a la iglesia de Cristo diciendo, vamos a ponernos las pilas en la predicación para que la gente no se duerma. Y entonces el objetivo es que las personas no se duerman. Ese es el objetivo entonces. Decimos, vamos a crear un coro para que la iglesia comience a cantar. Entonces el objetivo es que ellos canten realmente y no que la alabanza llegue a Dios. Entonces vemos que el objetivo está errado. Y decimos también, vamos a crear plataformas en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, en todas las redes sociales. Vamos a crear plataformas, ¿para qué? Y vamos a invitar a predicadores buenísimos para que digan la gente que la plataforma es buenísima. En educación somos el primer lugar. ¿Y el objetivo cuál es entonces? Que tu nombre sea propagado, que tu nombre sea engrandecido y no el de Dios. De esta manera la iglesia de Cristo entonces está fallando en el marketing de excelencia. Pero entonces, ¿cuál sería ese objetivo de excelencia? ¿Cuál sería? Déjeme decirle, mi hermano y amigo, que el objetivo de excelencia que debe estar en su corazón es dar a conocer a Jesús. Dar a conocer a Jesús, presentar a Jesús. Mire, fíjese bien en el texto que leímos. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. En esto conocerán. ¿A quiénes van a conocer? A Cristo. A Cristo. Presentar a Cristo es el primer aspecto fundamental. La pregunta que responde el primer aspecto fundamental es ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer un marketing de excelencia? Para dar a conocer a Cristo Jesús. Y mire qué interesante porque la palabra griega para conocer en Juan 13:35 es la palabra ginosco. La palabra ginosco significa el hecho de conocer a alguien a través de una experiencia personal, relacional. Y entonces decimos, wow, realmente dar a conocer a Jesús no es simplemente decirle, amigo, mire, este es Jesús, el que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Fue glorificado y lo hizo por ti y por mí. Eso es todo. No, no es eso. No es decir que ese Jesús bíblico simplemente actuó de buena manera, fue un buen hombre, etcétera. No, dice ahí la palabra conocer a través de una experiencia personal. Es decirle al amigo, ese Jesús que tú has leído en los evangelios, ese Jesús que hablan todos los apóstoles, es el mismo Jesús que me habla a mí, que me ha transformado. Ese mismo Jesús es el que cambió mi vida. Antes yo era un borracho, un drogadicto, pero ahora estoy aquí predicando. Antes yo era infiel a mi novia, a mi esposa, etcétera. Y ahora estoy aquí fiel a mi familia, al Señor primeramente a mi familia. Ese Jesús es el que transformó mi vida y a mi familia. Mi padre era un alcohólico que llegaba a maltratar a mi madre, pero ahora ya no lo hace. Y decir eso entonces, no solamente decir el sustantivo Jesús, sino decir el verbo Jesús. Aquel verbo que se hizo carne y está accionando hasta hoy en nosotros. Y de esta manera damos a conocer a Jesús verdaderamente. Entonces vemos que dar a conocer a Jesús es el objetivo claro. Recordemos hace 2 domingos la prédica que estuvimos hablando usted y yo, amado hermano, de la nueva humanidad. Mencionamos aquel texto de 2 de Corintios 3:18. Y es que no solamente repito y hago énfasis en presentar a Jesús como un nombre nada más, como un sustantivo, no, sino que es, como dice 2 Corintios 3:18, pararnos en un espejo y que veamos la gloria de Cristo Jesús. Que podamos ver en ese espejo, así como nos miramos nosotros cuando estamos en un espejo, ver la gloria de Cristo Jesús.
y que el mundo la vea y que diga lo siguiente al mundo: ese hermano Pablo A. López, qué excelente. No es necesario que él me hable, porque con solo verlo, con solo ver su servicio, veo a Cristo, ese Cristo que hablan los apóstoles. Esa hermana Eugenia García, no es necesario que me hable, con solo verla, yo veo a Cristo. Imagínense que digan eso, el mundo, que digan las personas eso, los hermanos mismos. Eso es excelente. Y vemos también en Colosenses 1:27 al apóstol Pablo declarando lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces vemos al apóstol Pablo claramente haciendo un marketing de excelencia. El apóstol Pablo tenía en claro cuál era el objetivo de excelencia y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria a los gentiles. Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria a los gentiles, que es Cristo en ustedes. El apóstol Pablo estaba claro que el objetivo de excelencia era presentar a Cristo y punto. Así era. No era otro objetivo, no era enriquecerse, no era ser populares, no era que la gente mire que nosotros en esta pandemia abrimos los locales porque tenemos fe, porque nosotros somos fuertes en fe. No, no es por eso. El objetivo es presentar a Jesús. Si este local se va a abrir el 3 de enero, es porque usted va a dar a conocer a Jesús más. No para que digan que chavalos son valientes, realmente tienen la fe bien fuerte, bien definida. No, es para dar a conocer a Jesús. Hagamos todo para el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ya tenemos en claro el objetivo de excelencia. Entonces ahora es momento de conocer el segundo aspecto fundamental para el marketing de excelencia. Vamos a conocer el segundo aspecto fundamental y este es el medio de excelencia. El medio de excelencia. La pregunta: ¿cuál es el medio encargado para cumplir el objetivo de dar a conocer a Jesús? ¿Cuál es? Pues déjeme decirle, mi hermano y amigo, que el medio de excelencia es usted y yo. Somos los siervos, discípulos, seguidores, cristianos, como usted desee llamarle, de nuestro Señor. Nosotros somos los encargados. A nosotros es dada la encomienda de dar y presentar a Jesús encarnado en nosotros. Que el mundo pueda escuchar, pero también ver en nosotros a Cristo Jesús. Entonces decimos, el medio de excelencia son los discípulos. Nuestro texto base, Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. Aquí vemos entonces el medio de excelencia. Si nosotros nos trasladamos a la antigüedad, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que Jehová todo el tiempo ha querido mostrársele al mundo. Ha querido que las naciones le conozcan. Y nosotros hablamos entonces de que Jehová se quería dar a conocer a Israel, y que porque Israel era su pueblo especial, su especial tesoro, dice Éxodo. Y entonces decimos, ok, Dios se quería dar a conocer. Pero recordemos que Dios también se quería dar a conocer a todas las naciones. A Babilonia, cuando se le apareció a Nabucodonosor. A Nínive, cuando mandó a Jonás. Vemos que siempre Dios ha querido mostrársele. Pero ¿cuál es el medio que ha utilizado en la antigüedad? ¿Cuál es el medio que utilizó? Los profetas. Y vemos entonces el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Amós, Abdías, Jonás, etc. Ya conocemos a los profetas del Antiguo Testamento. Pero hay uno en particular que me gustaría mencionar, el profeta Ezequiel. Es interesante porque cuando Dios le da un mensaje al profeta Ezequiel, que desea que este profeta se lo comunique al pueblo, siempre termina con un sello, una firma de él. Y termina diciendo, y sabrán que yo soy. Y sabrán
que yo soy Jehová. Así termina diciendo cada uno de los mensajes que Dios le transmite a través de los profetas al pueblo. Y sabrán que yo soy Jehová. Vemos claramente entonces el objetivo, dar a conocer a Jehová en el Antiguo Testamento. El medio, los profetas. Tiempo contemporáneo, siglo XXI, dar a conocer a Cristo Jesús, Dios mismo. Medio, nosotros, los profetas del siglo XXI. Así como escucha, amado hermano. Recordemos también lo que dijimos en la nueva humanidad. Hoy de nuevo, me traslado de nuevo hace 2 domingos porque tiene mucha conexión. Y debemos también ver estas temáticas como una enseñanza que nos va encaminando y nos va enseñando va pasando cada una de ellas. Y entonces vamos a la nueva humanidad y decíamos que el hombre, disculpen, y decíamos que el hombre es la imagen de Dios. ¿Se acuerda? Sí, lo dijimos. El hombre es la imagen de Dios, porque así lo hizo Dios. Y dijimos algo en particular. Dijimos que el hombre demuestra ser la imagen de Dios en su forma de gobierno. Entiéndase, hago énfasis nuevamente en la nueva humanidad, en la prédica de la nueva humanidad, lo dijimos. El tipo de gobierno de Cristo es aquel que sirve. Ese es el servicio. Entonces decimos que cuando nosotros servimos, estamos gobernando con Cristo, con aquel Cristo que vino a gobernar limpiando los pies a sus discípulos. Miramos a aquel Cristo sirviéndole a los demás, dándole de comer a una multitud que no tenía, multiplicando los panes y los peces. Así vemos a Cristo. Entonces nosotros reflejamos a Dios, somos la imagen de Dios cuando servimos, cuando estamos sirviendo. Y entonces, de esta manera, estamos siendo el medio. Recordemos también Marcos capítulo 16, versículo 15, ya un texto que ocupamos para el evangelismo. Dice, vayan por todas las naciones a toda criatura y predícanle el evangelio. Primera de Corintios 15, 1 al 4 dice que el evangelio es Cristo Jesús. Y entonces vemos que la última encomienda de Cristo, antes de irse, cuando ya fue resucitado, dijo, vayan a todo el mundo y hablen de mí. Hablen de mí. Eso dijo Cristo. ¿Quiénes? Los discípulos lo tienen que hacer. Son el medio de excelencia. Entonces, mis hermanos, ya vimos varios ejemplos, profetas. Ahora nosotros, ya vimos que en la antigüedad Jehová se quería dar a conocer. Ahora Cristo, Dios se encarna y ahora Cristo Jesús quiere darse a conocer a través de nosotros. Ya conocemos el primer aspecto fundamental. El segundo aspecto fundamental, que olvidé decirlo, era ¿quiénes? Es la pregunta, que es el medio de excelencia, nosotros. Ya sabemos para qué, ya sabemos quiénes, pero ahora falta el aspecto fundamental número 3. Y es la estrategia de excelencia. ¿Para qué un marketing de excelencia? Dar a conocer a Cristo. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, es la tercera pregunta. ¿Cómo? La estrategia de excelencia nos lo va a decir. Dice el texto, Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieran amor los unos con los otros. Acá vemos claramente entonces, mis hermanos, la estrategia fundamental. No hay otra estrategia más grande que esta. Reflejar a Dios, dar a conocer a Cristo, nosotros sus discípulos, a través del amor. Mediante el amor, nosotros amándonos unos a otros, reflejamos a Dios. De esta manera van a conocer a Dios. Que, como decía hace unos minutos, que vean en el hermano, en usted, en mí, que vean las personas cuánto amor poseemos, para que vean a Cristo en nuestras vidas. Esta es entonces la estrategia de excelencia. Vemos a Jehová en el principio dándose a conocer mediante el amor.
Dios, Jehová, creando a la humanidad. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de amarlos. Dios no necesita de otros seres para mostrar su grandeza. No necesita. Dios es grande eternamente, por sí solo en esencia. Él es grande. Pero Él nos crea, Él crea a la humanidad con el objetivo de amarlos, con el objetivo de darse a conocer mediante el amor. Mire qué bonito. Y es que ya hemos hablado mucho, ¿verdad?, en las iglesias del amor, pero no hemos hecho énfasis en que ese amor realmente tiene que verse reflejado. De otra manera, no damos a conocer a Cristo. ¿De qué nos sirve a usted y a mí ir a predicar los sábados, ir a predicar los días de semana y decirle al mundo, al amigo, mire, este es Cristo? Realmente no vivimos como Cristo. No vivimos en amor. Decimos, ama a tu prójimo, amigo, ama a tu vecino. Pero cuando llegamos a la casa y miramos que la vecina de al lado nos tiró una basura y ya decimos, esa vecina es invivible, ya no le hablo porque es invivible. Y decimos eso y no amamos a nuestro prójimo, tampoco nosotros, no lo vivimos. Entonces no nos sirve de nada hablar del amor, es que realmente el tema del amor en las iglesias de Cristo es un tema fundamental, es verdad. Y es el tema más predicado y repetido. Pero ¿realmente lo estamos viviendo? ¿Realmente estamos encarnando el amor? Encarnar el amor es vivir como Cristo vivió. Así de sencillo. Entonces ahora vemos a Cristo Jesús hablando nuevamente del amor que Jehová expresó. Jehová dijo en la antigüedad a su pueblo Israel, dijo que Israel era la niña de sus ojos. Con esa ternura Jehová hablaba de su pueblo especial. Ahora Cristo Jesús dice, ustedes son mi pueblo, ustedes son mi iglesia, yo soy cabeza de ustedes, ustedes son mi cuerpo. Mire qué bellas palabras. Ahora Jesús nos viene a hablar del amor. Un hombre, Dios mismo encarnado, nos viene a hablar del amor y nos dice, ámense unos a otros. Recordemos que Dios es la fuente de amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios es amor en esencia y lo único que sabe dar Dios es amor. Y aún las disciplinas, los castigos que Dios pone es amor. Porque dice un Proverbios, que no ama, disciplina, pero el que ama, disciplina. Entonces, vemos que Dios lo único que sabe dar es amor. Dios es amor, amados hermanos. Y si Él nos enseñó a amar, debemos seguir sus pisadas. Recordemos cuando Cristo nos habló en una parábola y dijo, había un hombre indigente, había un hombre que caminaba por una calle solo y de repente vinieron unos hombres, le robaron y lo golpearon. Y el hombre quedó herido en la calle. En eso pasó un sacerdote. Se supone que el sacerdote es el hermano, es su hermano. Es como que hoy en día pase el predicador. Es como que hoy en día pase el hermano Luis o pase yo. Y dice, pasó un sacerdote y lo vio de largo. Ni lo alzó a ver, lo menos. Luego dice que pasó un levita, otro hermano. ¿Qué sucede? A este ahora, si el primero, quizá el primero se distrajo y el segundo lo tiene que ver, pues no lo miró. El segundo igual lo ignoró, el levita, su hermano. Pero luego pasa un samaritano. Y ante la sociedad, en el contexto que estaban viviendo, ahí los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, se odiaban. Desde un suceso que está en Segunda de Reyes, pero luego lo vamos a hablar otro día. Entonces se odiaban, no se llevaban bien, eran enemigos. Y vemos que este samaritano se acerca al judío y lo sana, lo cura. Es decir, lo ama, le sirve, le demuestra el amor de Dios,
Y entonces podemos ver mediante esta parábola el verdadero amor. Y es que a veces nos confundimos y decimos, yo amo a mi hermano. Cuando mi hermano yo lo veo en dificultad, yo le doy su consejo. Ah, ok. Y cuando llega a su casa, ¿cómo es usted con el vecino? ¿Cómo es usted con el compañero de trabajo? ¿Cómo es usted con el compañero de clase? ¿También le sirve de la misma manera? ¿También le provee lo que necesita? ¿También hace eso? Y es que decimos, no, es que lo que pasa es que mi vecino es un borracho y yo no me meto con esa, uy, no, correlo. Cuando llega a pedir un plato de comida bien bolo, un pobrecito borracho, llega a la casa a pedir comida y nosotros queremos darle no. Algunos quieren darle, pero otros que dicen ser cristianos, dicen, no, está borracho, que se vaya, no le demos. Viene un drogadicto y dice, deme un vaso de agua, no, váyase. Y lo corremos, lo marginamos. Fíjense que en una ocasión me gustaría comentar algo que me gustó mucho y recordé hace pocos días. Es acerca de un suceso que pasó allá en Managua, en mi barrio, donde yo vivo, en el barrio Riguero. Mi tía Esther, que está ahí viéndonos transmisión, mi tía Esther García, ella llegó a visitarnos, tía normal, llegó a visitarnos, ella llegó y se quedó un buen tiempo, creo que se quedó por unos meses. Entonces, pasa que había un borrachito que se le acercaba mucho y siempre le pedía. Y pues mi tía le daba sus pancitos, ya le daba su lechita, le daba sus cositas. Entonces el borrachito siempre se le acercaba. Y era una pegazón con tía Tita, con mi tía Esther, se le acercaba bastante. ¿Ya? Y mi tía Tita le daba, pues, ya. En una ocasión, recuerdo que mi tía Tita dice, voy a salir a hacer un mandado. Y ella sale. Y de repente a la hora y media, viene de regreso y la vemos que está toda sucia y un poco con sangre. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces ella nos dice y nos cuenta de que encontró al borrachito bien bolo, pero golpeado y hasta sangrando en una calle. Entonces ella actuó. Y ella dice que levantó a este borrachito, lo subió en un taxi y lo llevó al hospital. Realmente así actuamos todos, amados hermanos. Y eso me gustó realmente. Me gustó. Porque realmente mi tía Esther encarnó el concepto de amor. No solamente es el amor acá en estas cuatro paredes. Nosotros fuimos llamados para trastornar la sociedad. Para ir a amar a la sociedad. Es cierto, amarnos usted y yo. Pero vamos a amar los que están afuera. Y mi tía Esther pudo amar a ese borrachito que no tenía a Cristo. Lo amó, le sirvió y lo llevó en un taxi a un hospital para que lo atendieran. Mire qué excelente. Qué excelente entonces. Debemos de imitar y hacer lo que Dios nos ha enseñado. Amarnos unos a otros, dice Juan 13:35. De esta manera el mundo me va a conocer si ustedes se aman. Pero si viven en pleito, ¿qué van a decir? No, estos no son de Cristo. No son de Cristo. Si viven en pleito, ¿qué van a decir? Estos son seguidores de cualquier otro, menos de Cristo, porque Cristo no vino a pelear. ¿Verdad? Por lo tanto, mis hermanos, si somos realmente seguidores de Dios y amamos a Dios, démosle, sigamos sus pisadas. Hablemos del amor que Él nos da. Ocupemos también las herramientas que Él nos ha proporcionado. Quiero enfatizar un poco en la publicidad que el hermano Luis creó al día de antier o ayer. Vemos que la publicidad dice el marketing de excelencia. Y vemos que alrededor están los iconos del WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes si pensaron, ok, el hermano nos va a hablar acerca de cómo utilizar el Facebook, cómo utilizar el Instagram. Pues no. Los que pudieron observar la imagen bien y vieron un trasfondo, porque todo tiene un trasfondo. El marketing de excelencia tiene un trasfondo. Esa publicidad también lo tenía. Si ustedes pueden ir ahorita a la imagen y pueden apreciarla, en el fondo de la imagen hay una señora
mendigando alimento. Hay una señora que no tiene qué comer. Hay una señora que dice, no tengo un esposo, no tengo un hijo que pueda darme lo que necesito. Si ya miró la imagen, se va a dar cuenta de esto. Es una señora que está pidiendo. Esta señora representa el mundo que no tiene a Cristo y desea conocer a Cristo. Ellos están gritando, necesitamos conocer a Cristo. Eso es lo que está diciendo la señora. La señora representa el mundo que está gritando como un niño que grita por su lechita. De esta manera, entonces, entendemos la publicidad que nuestro hermano hizo. Y entonces decimos, ¿por qué las redes? ¿Por qué está el Instagram entonces? Herramientas. Esas son herramientas que Dios nos ha proveído para que nosotros podamos dar a conocer a Jesús a un nivel más alto. ¿Y por qué digo un nivel más alto? Porque ahora la tecnología está volando, la tecnología está en todas partes. ¿Quién no tiene Facebook hoy en pleno siglo XXI? Todos tenemos Facebook. Hasta mi mamita Elia tiene Facebook. Todos tienen Facebook. Entonces, ¿quién no tiene redes sociales hoy en día? Entonces ahí vemos una clara herramienta para que nosotros podamos dar a conocer a Cristo. No es necesario chatearle a nadie, dijimos, que alguien vea nuestro perfil y pueda decir, wow, este es seguidor de Cristo verdaderamente. Así, hermano. Entonces las redes sociales también son una herramienta para que nosotros podamos avanzar, podamos trascender también. Entonces, mis hermanos, también es necesario mencionar lo siguiente, para ir concluyendo con esta prédica, con esta ponencia que hemos tenido. Juan 13:35 está bajo un contexto donde encontramos al Señor Jesucristo a punto de ser entregado, a punto de ser muerto, así como escucha. Está bajo un contexto donde Jesús está buscando esas últimas palabras para que puedan penetrar el corazón de sus discípulos. No sé si usted ha pasado por un momento similar, algún familiar en su lecho de muerte o un cambio de domicilio, el tener que despedirse de alguien. O mejor aún, imagínese usted cuando esté muy viejito e imagínese cuando ya esté a punto de morir. Ya solo le quedan minutos. Y usted tenga a la persona especial que tanto amó por toda la vida al lado. Y usted tenga que decirle las últimas palabras. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a su esposa, a su esposo, a su hermano, a su hermana, a su padre? ¿Qué le diría si usted está a punto de morir? ¿Cuáles serían esas últimas palabras para que con esas palabras esa persona lo recuerde? Bien allá, en los cielos. ¿Cuáles serían? Pues Jesucristo estuvo en las mismas condiciones. Él estuvo a punto de morir y las palabras, mire qué precioso. No pensó en Él, pensó en los demás. Porque Él es la vida eterna y si conocen a Cristo encuentran vida eterna. Las últimas palabras de Cristo fueron: y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Esas fueron las palabras de Cristo Jesús antes de morir. Ámense, ámense, dejen de pelear, dejen de hablar del prójimo, dejen el racismo espiritual, dejen de meter ideologías sociales, políticas a la iglesia y distorsionar el mismo cuerpo de Dios. Dejemos de hacer eso. Jesús dice, dejen todo eso al lado. Échenlo de su vida, dejen el viejo hombre. Más bien, ámense y de esta manera me van a conocer. Estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo que estaba pensando decirle a sus discípulos, a sus amados siervos. Entonces, amado hermano y amigo, sí hay un marketing de excelencia. Nuestro objetivo de excelencia es dar a conocer a Cristo Jesús. El medio de excelencia somos nosotros, los profetas de Dios, los siervos de Dios en este siglo XXI.
Somos el medio de excelencia. Y la estrategia de excelencia es amarnos los unos a los otros. Y de esta manera entonces, hermano y amigo, podemos hacer y declarar que haremos un marketing de excelencia. Que Dios bendiga a su pueblo en esta preciosa mañana.